Bien, estamos en una nueva mirada del Cuervo. Hablaremos en este nuevo capítulo de manera muy somera de lo que es la llamada República Parlamentaria, de algunos de sus gobiernos. Después del gobierno del almirante Montt, que termina su mandato en 1896, eran 5 años de mandato según la Constitución del 33, bastante mejor que lo de ahora, que son 4 años, a mí no me gusta, prefiero los 5. Asume don Federico Errázuriz Echaurren. Don Federico Errázuriz, quien era hijo del otro presidente Errázuriz que había habido anterior al gobierno de Aníbal Pinto. Don Federico Errázuriz Zañartu, que era él, tuvo este hijo que se llamaba Federico Errázuriz Echaurren, quien gobernaría hasta 1901 más o menos, sí, más 1901, y a él le tocó la difícil misión de definir el conflicto limítrofe con Argentina. Conflictos limítrofes que se arrastraban desde hacía bastante tiempo. Los argentinos no se habían portado muy bien y no se portarían muy bien hasta bien entrado el siglo XX, con enfrentamientos derechamente y con avances importantes, puesto que Argentina tenía la lejana aspiración de ser un país bioceánico. Durante muchos años los geopolíticos han entendido, y esto ténganlo siempre en mente, las grandes civilizaciones han avanzado hacia el sol, han seguido hacia Occidente. Pensémoslo, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, después vinieron los francos, los españoles, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Y vamos avanzando hacia el oriente. Y la salida al Pacífico es un mercado gigantesco. Actualmente los grandes mercados orientales, China con la cabeza, la India luego, y los demás países más pequeños, que son los llamados jaguares del Asia Pacífico, son un mercado sumamente interesante. Argentina recibió el influjo de todas las grandes migraciones de Europa desde la guerra del siglo XIX en adelante. Y claro, porque tenía un tremendo portón, digámoslo así, hacia el Atlántico. Pero su mercado siempre fue mirar hacia el Pacífico con bastante olfato comercial y geopolítico. Y ser un país bioceánico era su tremenda aspiración, que fue siempre entorpecida y frustrada por Chile. La salida por el Estrecho de Magallanes era una de las grandes aspiraciones hasta el día de hoy. Nos joden todos los días con ese tema. Por consiguiente, para el presidente Errázuriz era fundamental tener acuerdos con Argentina y limitar el país. Se firmaron varios tratados, varios acuerdos en cuanto a fijar límites que no estaban claros y que serían una constante durante todo este periodo y hasta bien entrado el siglo XX. En 1901 el presidente Errázuriz deja el poder, asumiendo el presidente Germán Riesco Errázuriz, curiosamente, un primo de él. Por eso hablamos de oligarquía, grupos oligárquicos, familias que se van prestando el gobierno de una u otra forma y que son herederos de esta casta política que había estado manejando el poder por muchos años. Y durante el gobierno del presidente Riesco, tenemos que enfrentar una inestabilidad importante al interior del país. Ya había hablado en el capítulo anterior de la cuestión social. Las clases populares en Chile comienzan a manifestarse violentamente en las calles. ¿Qué pasa? Alguien me está llamando, perdón. No, perdón, me estaban llamando, está cortado. El movimiento obrero, como digo, es el más importante en esta etapa. Comienzan a haber fuertes influjos, fuertes conflictos, que hace que el Congreso comience a generar la rotativa ministerial. Una muy mala costumbre, ministros que duraban 2 días, 1 día y a veces horas, generaban que el presidente prácticamente no pudiera gobernar. Generó tensión, evidentemente, porque ni aún en sus funciones individuales, particulares, de gobierno ejecutivo, se podía llevar adelante. Un gobierno trancadísimo, muy conflictuado, que finalmente termina, digámoslo con claridad, sin pena ni gloria debido a estos conflictos que el Congreso le ocasionaba. En 1906 termina el gobierno del presidente Riesco y asume el poder don Pedro Montt. Don Pedro Montt le tocaba entrar al gobierno
supuestamente para proyectar lo que sería el centenario de la independencia de Chile, pero en 1906 le tocó la infausta misión de enfrentar al violentísimo terremoto de Valparaíso. Un terremoto que se produjo en un día complicado, había lluvia, truenos más encima. Fue un día devastador que para los ciudadanos del puerto fue como el fin del mundo. Y en donde un marino que fue nombrado jefe de zona, conocido como el almirante Marmaduke Agrove, decidió poner orden rápidamente a los saqueos que estaba produciendo y a cualquier saqueador que encontraba bala con él y terminaba colgado en los faroles de las plazas y de los paseos públicos un letrero que decía "por ladrón". Se hizo famoso. Fue brutal. Y el jefe de zona puso orden y comenzó la reestructuración de lo que fue un puerto destruido, destrozado, iniciándose, a mi juicio personal, el gran declive de Valparaíso como eje comercial del país. El puerto San Antonio comenzó a ganar mucha importancia desde ese momento porque los grandes dozer y bulldozers del puerto de Valparaíso quedaron inservibles, muchos. El gran muelle Vergara quedó dañado, incluso el nivel del mar, el nivel del suelo marino subió producto del terremoto, lo que impedía que grandes buques llegaran hasta esa zona, y el famoso muelle Vergara quedó convertido en un paseo peatonal hasta el día de hoy, muy lejano a la importancia comercial y económica que tuvo en su momento. Las aduanas de Valparaíso comenzaron también a quedar en desuso. Por lo que el gobierno del presidente Montt se enfocó en tratar de reestructurar la economía del país en función de un nuevo puerto, que fue el puerto de San Antonio. Para desgracia de todos, su situación de salud comenzó a agravarse, tomando la decisión de partir a tratarse a Alemania. Lo ideal era que él volviera para el centenario, para 1910. Sin embargo, el presidente muere en Bremen, Alemania, en ejercicio de sus funciones, siendo el primer presidente de Chile que muere en ejercicio de sus funciones desde el inicio de la República. La muerte del presidente Montt generó una serie de dificultades, puesto que debía asumir su vicepresidente, quien también fallece, asumiendo finalmente un tercer vicepresidente, presidente Fernández Albano, si mal no recuerdo, que finalmente es el quien termina dirigiendo las ceremonias. El presidente en ejercicio en ese momento llama a elecciones, siendo electo don Ramón Barros Luco para el periodo de 1910 a 1915. Sí, don Ramón Barros Luco, el del sándwich, ese mismo que iba a la confitería Torres a comerse este sanguchote de carne de churrasco con queso derretido, que nosotros conocemos actualmente como el sándwich del Barros Luco. Este presidente era un presidente bastante simplón, había sido partícipe activo en la Revolución del 91 como parte del Congreso, y don Ramón Barros Luco tenía una frase muy conocida que planteaba que había dos clases de problemas: los que se resuelven solo y los que no tienen solución. Y los que no tienen solución, ¿para qué preocuparse? Y de los que se resuelven solo tampoco hay que ocuparse, porque la solución va a llegar sola. Entonces el gobierno fue un gobierno bastante de laissez-faire, relajado, con las mismas políticas de cambio de gobierno, en fin, que hicieron una presencia casi decorativa del presidente de la República sin que éste tuviera ninguna real injerencia en las decisiones importantes del país. Las relaciones con Argentina comenzaron a tensionarse. Chile había enviado ya a construir 2 acorazados a Inglaterra, el Valparaíso y el Santiago, los que nunca llegarían a Chile. Uno se convertiría en el Canadá y el otro en el Águila. Serían incautados por la Marina Británica con las tensiones que se estaban produciendo con lo que sería la Primera Guerra Mundial. Los grandes recursos que entraban al erario nacional producto de la explotación de salitre por este conflicto, al cual nos referiremos en un próximo episodio, hacen que los acorazados que Chile había enviado a construir a Inglaterra no llegaran, quedaron incautados allá y participarían en la Primera Guerra Mundial. Ya hablo precisamente del que después llegaría convertido en el acorazado, en el Dreadnought, el gran acorazado La Torre, y algunas torpederas y submarinos que nos regalaría o nos donaría en alguna medida Inglaterra como compensación por el otro acorazado que no llegó,
que se convirtió en el Águila, que entiendo que fue convertido en portaaviones, o el Canadá, yo no recuerdo bien cuál de los dos fue convertido en portaaviones. Pero la tensión con Argentina hizo que Argentina también comprara su acorazado. Compró un acorazado, el General Belgrano, con características parecidas, y el Brasil compra también el Minas Gerais, un acorazado también tipo Dreadnought, y comienza en Latinoamérica también a haber una suerte de carrera armamentista que se vería, gracias a Dios, interrumpida por esta Primera Guerra Mundial en Europa. Pero lo menciono para hacer notar que las tensiones con nuestros vecinos, especialmente con Argentina, se veían bastante intensas, al punto que incluso en 2 ocasiones Chile movilizó tropas y se produjo en este periodo. Hay una anécdota interesante, simpática, de un ministro de defensa de uno de estos gobiernos, se llamaba Ladislao, no recuerdo el apellido en este momento, y le llaman la guerra de Don Ladislao. Él se inventó una guerra supuesta, movilizó tropas y generó una serie de movimientos económicos para asegurarse su puesto en el Congreso, y también para demostrarle al gobierno o al país que el gobierno estaba al tanto de los conflictos de Argentina y que el conflicto de Argentina era algo serio. Afortunadamente aquello no llegó a mayores, pero estuvimos así de tener un conflicto importante por temas limítrofes con Argentina, que sería la única guerra que quedó pendiente, a mi juicio, del siglo XIX. Para los próximos gobiernos y la gran crisis del año 25, y claramente hablaremos de la gran guerra del 14, hablaremos en la próxima Mirada del Cuervo. Nos vemos. Chao.